Muy buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos nuestra última clase de humidificación. A partir de la otra semana vamos a ingresar al tema de secado. El problema nos dice lo siguiente. Se tiene una columna de humidificación eh, en el cual es alimentada con 6.000 kilogramos por hora metro cuadrado. Nos da una densidad de flujo másico de esa corriente, el cual se encuentra a una temperatura de 8 grados centígrados y a una humedad relativa del 95%. ¿Qué pasa por un precalentador, el cual se puede observar? Es esta. Podría ser de esta manera, se puede interpretar ese humidificador. Hay una entrada, hay un ingreso de aire hacia el precalentador. El precalentador solamente le adiciona energía y posteriormente a la salida del precalentador ingresa a la columna de humidificación y a la salida de la columna nuevamente pasa por un calentador final. Entonces acá hay un, un calentador y a la salida se tiene esta condición, es lo que me dice, ¿no? De 22 grados centígrados y una humedad relativa del 60%. Bajo estas condiciones, ¿no? Me pide calcular, inciso A, la masa de agua evaporada, la cantidad de agua que se adiciona. Recuerden que en humidificación hay una cantidad de vapor que se adiciona al, al gas que se quiere humidificar. Inciso B, el flujo volumétrico al ingreso y salida de la columna. Por si acaso, entonces aquí nos estaría preguntando el flujo volumétrico acá y a la salida tendríamos el flujo volumétrico 4. Eso me está preguntando. Obviamente pueden pensar, ¿no? Que es a esta de acá, pero al final siempre más o menos se trabaja como una entrada, salida, ¿no ve? El humidificador en sí es todo este sistema, no es que sea solamente estito. Entonces, tengan cuidado con eso, por favor. Inciso C, el calor total y de los calentadores. Entonces me está preguntando el calor 1 más calor 2, ¿no? Y acá, como podrán observar, esto es lo que me pide. Y todos los datos que nos dan son estos. Y prácticamente acá sería ese, ¿no? El Q total. Y datos adicionales para este problema son los de siempre para la constante eh, ABC que tienen que saber, que me sirve para la ecuación de Antoine. Y también lambda que está en función de la temperatura. No se van a olvidar, por favor, eso. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Para un mejor análisis, así como hemos planteado los anteriores problemas, para un mejor análisis, vamos a decir lo siguiente. Planteamos el siguiente diagrama psicométrico. Diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico. Vamos a identificar 4 estados. Estado 1, 2, 3, 4, como observan. Entonces, esa parte no creo que haya discusión. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Hay una etapa de, hay una etapa de precalefacción.
el cual va a ser del estado 1 hacia el estado 2. Hay una etapa de humidificación adiabática, porque en el problema, por si acaso, me hice columna a la temperatura de saturación adiabática, entonces es una columna que trabaja en condiciones de saturación adiabática, ¿no ve? Entonces, vamos a decir etapa de saturación adiabática. La etapa de saturación adiabática va a ser desde la parte 2 del estado 2 hacia el estado 3. Y la etapa de calefacción final o calentamiento final, el cual consiste desde la etapa 3 hacia la etapa 4. Entonces, como estoy diciendo diagrama psicométrico, nosotros tenemos que plantear el diagrama psicométrico y ustedes lo conocen bastante bien y lo pueden observar a continuación. Y como observarán, este sería el diagrama psicométrico para nuestras condiciones. Entonces, como ya hemos dicho, inicialmente nuestro aire se encontraba desde un estado 1, se somete a un precalentador, se ingresa, en el cual tiene que calentarse. Entonces, T1 es menor a T2, ¿no? Eso es lo que está pasando ahí. Y posteriormente de la etapa 2 a la etapa 3 hay una etapa de saturación adiabática. Entonces, vamos a decir, esta etapa corresponde a saturación adiabática. Y nosotros sabemos que para una etapa de saturación adiabática, eh, como no me dice nada de su humedad relativa, siempre es al 100%, al decir saturación, ¿no ve? Entonces, se estaría llegando a un estado con una humedad relativa del 100%. A ratos no siempre se llega hasta la humedad relativa del 100%. Podría ser 90%, 80%, depende de eso. Pero en este caso ya me aclara. Entonces no hay dudas de esa parte. Y a la salida de la columna, eh, se tiene que hacer un calentamiento previo para que se tenga la condición necesaria en la etapa 4. Entonces tendríamos 3 etapas y 4 estados para el gas húmedo, ¿no? Hay que notar lo siguiente. La humedad absoluta en la etapa 1 a 2 es constante y la humedad absoluta en la etapa 3 y 4 también es constante. Esto es debido a que solamente se adiciona energía y por tanto no altera eso en la fracción de masa de masa de A sobre masa de B, ¿no ve? En la humedad absoluta no afecta. En esta etapa sí va a afectar porque ahí sí se estaría adicionando una cantidad de vapor. Entonces, nuestra columna, como observarán, es de esta forma. La nomenclatura, varias clases ya hemos definido, ¿no? Eh, entrada de líquido, salida de líquido, por gravedad va a caer. Puede ser una columna de lecho empacado, ¿no ve? Puede ser como un problema que hemos hecho, de esferas. También puede ser de esa forma. No se hagan mucho problema con eso. Entonces, eh, puede haber columnas de leche empacado y columnas por aspersión, también por si acaso. Tienen que repasar teoría de esa parte. Ahí. Entonces, esto ya nos está dando
interpretación del problema que está ocurriendo. Entonces, vamos con la primera parte. Vamos a decir análisis de la etapa de precalefacción. Análisis de la etapa de precalefacción. Entonces, acá se tiene que observar lo siguiente. Debido a que se tienen los datos de la temperatura del bulbo seco y la humedad relativa del aire húmedo en la entrada del precalentador, calculamos la humedad absoluta Y sub 1. Eso nosotros sabemos que T1 es dato y es de 8 grados centígrados y me da una humedad relativa del 95%. 8 grados centígrados y una humedad relativa porcentual del 95%. Nosotros sabemos que si tenemos la temperatura del bulbo seco y la humedad relativa, tenemos una entrada hacia el diagrama psicométrico y lo pueden evaluar. Pero yo lo voy a hacer mediante la fórmula que ya conocemos para el método analítico, que es Φ1, presión de A1 sobre P sub 0, Φ1, presión de A1 asterisco, por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B. Creo que ya está muy claro durante varias clases que nosotros siempre manejamos que el A es el vapor y B sería nuestro gas seco o el aire, ¿no ve? Específicamente. Entonces no vale la pena mucho aclarar esa parte, ¿no ve? Entonces nosotros sabemos que Y1 va a ser lo siguiente. Si 1 vale 0,95 por la presión de vapor saturado, el cual es A menos B. Por si acaso, este A no es este A, ¿no ve? Tengan cuidado, creo que eso siempre lo hemos aclarado. Entonces va a ser 8 más C sobre, como la columna no me dice dónde está, voy a asumir que está a nivel del mar, menos 0,95 por 10 A menos B sobre 8 más C. Y ustedes lo pueden evaluar acá en el numerador. Ya saben que nos va a quedar las mismas unidades que en el denominador por la relación de pesos moleculares. Como estamos en el caso aire-agua, entonces ya saben muy bien esto. Y nos va a quedar kilogramo de A por cada kilogramo de B. Las unidades de la humedad absoluta. Y1 nos va a quedar el siguiente valor de 0,006267 kilogramo de A por cada kilogramo de B. ¿Ok? Entonces estaríamos llegando hasta ese valor. Ahora vámonos con un análisis que siempre lo hacemos. Es el análisis del gráfico. A este gráfico me refiero por si acaso, o del diagrama psicométrico, en el cual ya habíamos dicho que la humedad absoluta Y1 es igual a la humedad absoluta Y2. Y1 es igual a Y2.
y por tanto tiene que ser igual también a ese valor que se lo ha calculado, y yo creo que nadie tiene discusión de esa parte. Entonces, eh, hasta ahí vamos bien. Ahora nos tocaría analizar la etapa de saturación adiabática, o nosotros también lo podemos decir con otro nombre, va a ser, vamos a realizar un análisis para la etapa de humidificación adiabática. Humidificación adiabática, o también nosotros hablaríamos de una curva de saturación adiabática. Entonces, para el aire, vamos a decir, para el aire húmedo, ¿qué se refiere a eso? Va a llamar QB, el cual es el coeficiente, el calor específico húmedo, T menos la temperatura de saturación adiabática. Por si acaso, siempre lo hemos definido de esta forma para encontrar la curva de operación de saturación adiabática. Vamos a decir entonces, para el vapor de agua, como es A, entonces va a ser lambda por YS menos Y. Ecuación número 2. Y nosotros sabemos muy bien que en un sistema cerrado, por decir, hay ese calor de A, calor de B. Entonces, la teoría dice calor de A más calor de B debe ser un calor total. Pero ese calor total va a ser cero porque es adiabático, ¿no ve? Al final es como de la temperatura de llama adiabática, es similar a eso. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, la ecuación 1 debe ser igual a la ecuación 2 teóricamente. QA es igual a QB. Vuelvo a recalcar, no sería que son iguales. La sumatoria de calores es igual al calor total, pero ese calor total es cero porque no se pierde calor al medio exterior. Entonces, vamos a tener C sub H, T menos T sub S, es lambda YS menos Y. Tienen que notar algo, por favor. La humedad de saturación es mayor a la humedad. Y la temperatura, esta de acá, es mayor a la temperatura TS. Esas son las condiciones de una saturación adiabática. Eso, si lo revisan en teoría, van a encontrar lo mismo. Entonces, finalmente, estaremos llegando a la ecuación CH sobre lambda es igual a YS menos Y sobre TS menos, en este caso es T menos T sub S. Esta sería como nuestra ecuación número 3. Entonces, acá vamos a definir las siguientes ecuaciones. Vamos a
ver a qué llegamos. Estamos haciendo un análisis de qué datos vamos a necesitar, todo eso, ¿no ve? Entonces, estamos yendo por etapas en sí. Entonces, ahora, esto es de una forma genérica. Entonces, nosotros tenemos que plantear esta ecuación en términos de nuestros datos. Entonces, vamos a hacer un replanteamos. Vamos a decir, o podemos decir lo siguiente. Analizando la ecuación 3, definimos en términos de la en términos de la etapa de saturación adiabática. Entonces, ¿esto a qué se refiere? La etapa de saturación adiabática es del estado 2 hacia el estado 3. Por tanto, este CH tiene que ser en la condición final, o sea, al final es 3, sobre el lambda 3 también, la humedad absoluta Y3 menos el, el origen, la partida va a ser Y2 sobre partida de T2 menos T3. Entonces estamos haciendo un replanteo de esa ecuación en términos de nuestros datos. Entonces, ahora sí vamos a definir las siguientes ecuaciones. Las siguientes ecuaciones, el cual es CH3, el cual va a ser el CP de B más CP de A por la humedad absoluta en 3. Eso representa eso, ¿no? ¿Qué más? Lambda 3. Si nosotros nos damos cuenta, no es nada más que 597,2 por 374,4 menos la temperatura en 3 sobre 374,4 todo elevado a la 0,38. ¿Qué más? Y3 ahora se va a definir como Phi3 PA3 asterisco sobre P sub 0 menos Phi3 PA3 asterisco peso molecular de A sobre el peso molecular de B. Ahí está. Entonces es bien importante. Y nosotros sabemos que al decirnos la condición del problema de que alcanza, ¿no?, la saturación adiabática, entonces el estado 3 se caracteriza de que tiene una humedad relativa del 100%. Entonces, el phi 3 porcentual es 100%.
Entonces yo creo que no hay discusión de esa parte. 1, 1. Ahora también vamos a definir la ecuación de Antoine, el cual va a ser 10 elevado a sus constantes a menos b sobre t 3 más c. Entonces, de esa forma, más o menos estamos definiendo todo. ¿Qué más podemos ver acá también? CP de B. Ustedes ya saben muy bien eso. El CP de el gas seco es 0,24 kilocalorías por cada kilogramo de gas seco grado centígrado. CP de A, que es 0,46 kilocalorías por cada kilogramo de A grado centígrado. Entonces, finalmente, reemplazamos todo en la ecuación número 4, yo lo puedo llamar si quieren. La ecuación número 3, 4, digamos. En 4, finalmente, tenemos CH3. CH3 es toda esta ecuación. Va a ser 0,24 más 0,46. No voy a colocar unidades porque lo voy a hacer muy grande, ¿no? Por Y3. Y Y3 no es nada más que 10 elevado a menos B sobre T3 más C sobre la presión que es 760, 10 A menos B sobre T3 más C. Todo por 18 sobre 29. Eso sería CH3. Ahora me dice sobre lambda 3. Lambda 3 estaría presente acá. Lambda 3 es 597,2, 374,4 menos la temperatura 3 sobre 374,4, todo a la 0,38. Ahora el lado derecho es Y3. Y3 ya hemos definido una vez. Lo pueden hacer ustedes. Y va a ser 10 elevado a menos B sobre T3 más C sobre 760 menos 10A menos sobre T3 más C. Entonces, acá lo multiplican por 18 sobre 29 menos, ya más antes ya habíamos definido que Y1 era igual a Y2, 0,06267. 0,006267. Eso ya es solamente un, un criterio de solamente porque se calienta, nada más, ¿no? Sobre temperatura 2, que en este caso no tenemos, menos temperatura 3. Toda esta ecuación se lo ha hecho para ver qué datos tenemos, ¿no? También en esta etapa. Entonces, como podemos observar, no tengo
T3 y T2. Lo demás también está en función de T3, ¿no? Que es incógnita. Entonces, estaríamos llegando a concluir de que este sistema no se puede resolver. Entonces, como no se puede resolver este sistema, entonces, si quieren, lo puedo llamar como ecuación número 5. La ecuación 5 no se puede resolver porque es una ecuación con dos incógnitas. Entonces, no se puede resolver. Entonces, debemos encontrar otra ecuación auxiliar. Entonces, vámonos ahora para la etapa 3, 2. Entonces, vámonos a la etapa 3, análisis para la etapa de calentamiento final. La etapa de calentamiento final, ustedes saben que se lo puede hacer el análisis mediante la gráfica. La gráfica me dice que Y3 es igual a Y4. Eso es bien importante. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Determinamos Y4. ¿Por qué digo determinamos Y4? Si nosotros vemos los datos del problema, en el estado 4 me define temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. Por tanto, eso me sirve para calcular la humedad absoluta. Dos variables me permiten calcular una variable, ¿no ve? Esos son los casos que hemos analizado durante varias clases. Entonces, tenemos la temperatura T4, el cual es de 22 grados centígrados. ¿Qué más? La humedad relativa 4 en tanto por ciento es del 60%. Entonces, como son dos variables que me permiten calcular la humedad absoluta, yo puedo definir la humedad absoluta en el estado 4 como phi4 PA asterisco en 4 sobre P sub 0 menos phi4 PA asterisco en el estado 4 por el peso molecular del vapor de agua sobre el peso molecular del gas seco, que es aire, ¿no ven? Entonces, vamos a hacer ese cálculo respectivo y nos va a quedar lo siguiente. Acá va a ser 0,6 por 10. La ecuación de Antoine ya lo habíamos definido muchas veces sobre T4, pero T4 en este caso es 22. 22 más C. A veces no coloco porque asumo que es un dato. 0,6 por 10 elevado a menos B sobre 22 más C. Todo esto por 18 sobre 29. Si ustedes hacen ese cálculo respectivo, les va a quedar 0,09838 kilogramos de A por cada kilogramo de B. Ahí estamos entonces, Y4. Ahora, el Y4 por la gráfica, yo sé que
es igual a Y3. Eso ya no hay discusión. Por tanto, Y3 también va a tener el mismo valor. Kilogramo de A por cada kilogramo de gas seco. Hasta ahí vamos bien. Ahora, una vez que tenemos la humedad absoluta Y3, entonces nosotros podemos plantear lo siguiente. Si nos vamos a la definición de la humedad absoluta Y3, estábamos haciendo acá y este de acá. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Vamos a entonces vamos a decir, planteamos la humedad absoluta Y3. Y nosotros habíamos dicho que Y3 es igual a, voy a colocar una vez más, P3 asterisco, P sub 0 menos phi 3, PA3 asterisco por MA sobre MB. Entonces, hemos dicho que el estado 3 es 100% saturado, entonces ya estaría entonces eso. Y3 tenemos 0,009838, 0,009838. Las unidades no voy a colocar porque dimensionalmente está correcto y por tanto va a ser 1, 10 elevado a menos b sobre T3 más C sobre 760 menos 1 por 10 elevado a menos b sobre T3 que no tengo más C por 18 sobre 29. Ustedes hagan esa solución respectiva y T3 les va a dar un valor de 13,90 grados centígrados. Entonces, no es una incógnita que nos está pidiendo, pero nos va a servir para responder las incógnitas que nos piden, ¿no? Entonces, como ya tenemos T3, ahora sí vámonos a la ecuación 5. Y si nos vamos a la ecuación número 5, acá está la ecuación número 5, por si acaso. La ecuación número 5, entonces, prácticamente ya estaría resuelto el problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado la variable T3. T3, todo lo que es T3 es dato, entonces solamente nos falta despejar T2. De esa forma estaríamos calculando. Entonces voy a hacer una operación rápida respecto a eso y es de la siguiente forma. 0,24 más 0,46 por 10 elevado a 8,071 31 menos. ¿Para qué voy a hacerlo con valores de ABC? Porque al final solamente es tardar en escribir, ¿no? Y aquí 13,90 más C sobre menos 10A menos B sobre 13,9 más C. Todo. Aquí podemos borrar un poquito. 18,29.
sobre, ya saben, 597,2 por 374,4 menos 13,9 sobre 374,4 elevado a la 0,38. ¿Qué más? Al lado derecho va a ser, como ya más antes lo he planteado, menos sobre 13,9 más C sobre 760 A menos B sobre 13,9 más C por 18 entre 29 menos 0,00006267. Son valores que ya teníamos. Y acá va a ser T2 menos el 13,90. Y hagan el despeje respectivo, les va a quedar 22,49 grados centígrados. Finalmente, entonces estaríamos llegando a esa temperatura. Ahora, como en el inciso B nos piden los, ¿qué se llamaría? Los flujos volumétricos. El flujo volumétrico, por si acaso, está relacionado con el volumen específico, ¿no ve? Entonces, antes a eso tendría que calcular esto también, ¿no? Eso también lo puede hacer después, no hay problema. Pero vamos a recordar lo siguiente. El inciso A me pide la masa de agua evaporada. La masa de A, la masa de eva, la masa de agua evaporada no es nada más que la siguiente ecuación, que me dice que es GS, está en kilogramo de B por hora metro cuadrado, y nosotros vamos a hacer la diferencia entre Y3 menos Y2. Kilogramo de A por cada kilogramo de. Si hacen ese análisis, se va a dar, ¿sí, no? ¿De dónde sacamos esto? Nosotros, si nos vamos al diagrama ciclométrico, solamente hay un delta de Y, el cual está acá, y lo pueden hacer, ¿no ve? Y3 menos Y2, o bien Y4 menos Y1, ¿no ve? Y el análisis sería en ese sentido. Si quieren determinar la masa de agua evaporada, entonces sería eso de ahí. Entonces acá, como podemos observar, tenemos datos Y3, Y2, nos falta GS. Entonces para el GS, necesariamente yo voy a hacer uso de la siguiente ecuación. Nosotros sabemos que GS es G1 por 1 menos Y1, G1, Y1 por la ecuación que ustedes conocen, es de esta forma. Esto por si acaso lo saco de las ecuaciones de absorción. De ahí nomás es por si acaso. Y aquí va a ser 1 más Y1 menos Y1, 1 más Y1. Como observarán, se va a cancelar Y1 y estaríamos llegando a concluir de que había sido G1
sobre 1 más Y1. Ok, entonces esto lo pueden revisar un poquito, pero dimensionalmente tiene que ser correcto, ¿no ve? Entonces yo voy a hacer el cálculo respectivo. G1 nos daba de dato la densidad de flujo másico global, ¿no ve? De entrada, que es de 6000. No es por si acaso GS eso. 6000. 6000 kilogramos. ¿De quién? De A más B debe ser, ¿no? Sobre hora metro cuadrado por 1 sobre 1 más el Y1. El Y1 ya teníamos de dato porque lo hemos calculado y es 0,006267. 0,006267 kilogramo de A sobre kilogramo de B. Entonces, acá no hay mucho que discutir. Las dimensiones nos va a dar correctamente, ¿no ve? Porque aquí va a estar kilogramo de A más B al final. eh, este de acá va a ir al numerador como kilogramo de B y en el denominador va a estar kilogramo de A por cada kilogramo de B. Entonces no hay donde perderse. Entonces efectivamente las unidades habían sido esas. Y les va a dar este valor 5962,63 kilogramos de gas seco hora metro cuadrado. Y ese valor lo tienen que verificar ustedes. Entonces vámonos a la ecuación de acá. La masa de agua, la masa de vapor en este caso, ¿no? O agua evaporada. Es la cantidad de masa de vapor que se adiciona, ¿no ve? Es flujo. Y va a ser GS por SY3 menos Y2. GS tenemos 5962,63 kilogramos de B por hora metro cuadrado por el Y3. El Y3 teníamos 0,009838, 0,009838 menos 0,006267 kilogramos de A por cada kilogramo de B. Entonces, acá se estaría cancelando lo que estoy mostrando. Y finalmente la masa de agua que es evaporada, la masa de vapor que se adiciona a un gas húmedo, son de 21,293 kilogramos de A por cada, no, kilogramo de B, sino es va a ser hora metro cuadrado. Entonces, esta sí sería una respuesta a mi pregunta que me estaban planteando. Inciso A, estaríamos respondiendo de esta forma. Inciso A. Y el inciso B me estaba preguntando, ¿no? El flujo volumétrico al ingreso y salida de la columna, o sea, del humidificador, ¿no? Entonces, el inciso B nos estaría preguntando el flujo volumétrico 1 y el flujo volumétrico del, del humidificador. Entonces, alguien tal vez puede pensar que es acá, ¿no? Entrada, salida. Pero vuelvo a recalcar, al
Modificador es un sistema que alguien lo ha diseñado y es el conjunto con el precalentador, calentador, la columna. Entonces sería, digamos, insulso hacer el cálculo acá y acá, ¿no ve? Porque el proceso no es ahí, ¿no ve? Aquí hay una entrada y una salida. Entonces, de esa forma. Entonces vamos a hacer ese cálculo respectivo. B1, ¿cómo se define el flujo volumétrico? Es GS por el volumen específico 1. B2 también se define. En este caso, el B4 también es GS volumen H4, volumen específico. Entonces acá tenemos dato GS, nos falta ambos volúmenes específicos. El BH1, yo voy a plantear de la ecuación que nosotros conocemos, el cual es Y1 sobre el peso molecular de A, 1 sobre el peso molecular de B, por R T1 sobre la presión de operación. Y nosotros vamos a hacer el cálculo respectivo. Aquí nos va a dar 0,006267 unidades. No voy a colocar porque ustedes ya saben. 1 sobre 29. 62.4 por la temperatura T1 es 328 Kelvin. 328. Y si no se acuerdan, T1, por si acaso era dato, era 8. Aquí estaría mal, por si acaso. A ver un ratito. Va a ser 8 más 273, que va a ser 281. Entonces vamos a... Está mal ese valor. Es 281 Kelvin sobre 760. Si ustedes hacen ese cálculo respectivo, les tiene que dar el siguiente valor. 0,804. 0,804 metros cúbicos por cada kilogramo de gas seco. De la misma forma, el BH4 lo pueden calcular directamente, ya lo voy a reemplazar. Va a ser 0,009838 sobre 18 más 1 sobre 29 por 62.4. Y la temperatura 4 de salida, si nosotros nos recordamos, lo vemos acá, es de 22 grados centígrados. 22 más 273 es 295. 295 sobre 760. Entonces hagan ese cálculo respectivo. Les va a dar 0,848 metros cúbicos por cada kilogramo de gas seco, obviamente.
Entonces, así. Ahora, como ya tenemos BH1, BH4, entonces podemos calcular B1. B1 va a ser GS por BH1. GS tenemos es de 5.962.63. 5.962. 5.962.63 kilogramos de B por hora metro cuadrado. A eso lo vamos a multiplicar el BH1. BH1 es 0,804 metro cúbico por cada kilogramo de B. Entonces, aquí creo que ya es evidente que se cancela kilogramo de B con kilogramo de B y nos va a quedar 4.793,96 metros cúbicos por cada metro cuadrado hora. Y el B4 de igual forma, si hacemos el cálculo correspondiente, kilogramo de B por hora metro cuadrado por 0,848 metro cúbico por cada kilogramo de B. Y las unidades acá se va a cancelar y nos estaría quedando 5.056,31 sobre metro cuadrado hora. Es como si nos quedara velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da de dato no da dato, ¿no? El área transversal. Entonces estamos manejando como si fuera un dato, ¿no? O sea, por metro cuadrado, digamos, ¿no? Pero habría que ver cuál es el área transversal de la columna. Entonces, ese sería inciso B. Inciso C, la última parte que me pide el calor total y el calor 1 en el precalentador, el calor 2 en el calentador final. Entonces, yo me voy a recordar de dos ecuaciones. Nosotros sabemos que el calor total debe ser el calor 1 más el calor 2. Entonces, si tengo Q1, Q2, ya tendría Q total. Entonces, vamos a definirlo Q1. Q1 no es nada más que la siguiente ecuación. Q1 es GS CH1 T2 menos T1. Y eso es evidente. Si nosotros vamos al precalentador, va a ser final inicial. Final T2, inicial T1. Entonces no hay donde perderse ahí. Y las unidades son dimensionalmente correctas. Al final lo voy a hacer eso. También va a ser GC, que es constante. CH 3 podría ser, o 4. Ahí te vamos a ver qué CH es. Y va a ser T4 menos T3. Ahora sí, CH1 no es nada más que igual al CH2. ¿Por qué?
¿Esto cuándo se cumple? Cuando Y1 es igual a Y2. Esto sí o sí se tiene que cumplir. Entonces, el CH1 va a ser Cp de gas seco, Cp de vapor por la humedad absoluta. Yo voy a buscar Y1, digamos. Entonces, acá, ya saben, 0.24 más 0.46. Y1 ya teníamos el dato. El Y1 era 0,006267. 0,006267. Y nos estaría quedando un CH1 de 0,243 kilocalorías por cada kilogramo de gas seco grado centígrado. Es un calor específico. Ahora también vamos a calcular entonces, ahora el CH3, perdón, el CH3 que es igual al CH4 cuando Y3 es igual a Y4. CH3, por tanto, no es nada más que 0.24 más 0.46 por eh, Y, Y3 o Y4, ¿no? Entonces, Y3 o Y4 teníamos el valor de 0,009838, 0,009838. Si hacen ese cálculo respectivo, les dará 0,245 kilocalorías por cada kilogramo de B grado centígrado. Y esto es aplicando la misma ecuación de acá. Entonces ya tengo CH3, CH4, CH1, CH2, ¿verdad? Y al final también tengo GS, tengo temperaturas, entonces puedo calcular. Entonces haremos ese cálculo. Vamos a terminar con eso. Q1, la ecuación me dice, es GSCH1, GSCH1, T2 menos T1. Entonces hagamos el respectivo cálculo. Q1, GS tenemos el valor de 5.962.63, que está en unidades de kilogramo de gas seco metro cuadrado hora. Y CH1 ya hemos calculado nosotros, es 0,243, 0,243, 0,243 está en kilocalorías por cada kilogramo de B grado centígrado. Temperatura 2. La temperatura 2 hemos calculado, y lo pueden revisar ustedes, es 22.49 menos temperatura 1,8, que está en grados centígrados. Y eso también se cancela y nos va a quedar en kilocalorías por hora metro cuadrado. La temperatura T2, si verificamos, hemos calculado, acá está. Entonces no es incógnita. Hagan ese respectivo cálculo, les va a quedar 20.994.84 kilocalorías por metro cuadrado hora. Y tendríamos la primera respuesta del inciso C.
Ahora vamos con el inciso C también, pero el Q2. El Q2 no es nada más que nuevamente GS CH3 por T4 menos T3. Si se dan de cuenta, solamente estoy tomando en cuenta el calor sensible, ¿no ve? Que está pasando ahí. Entonces, el Q2 va a quedarme 5.962,63 kilogramos de B por hora, metro cuadrado por CH3, 0,245 kilocalorías por cada kilogramo de B grado centígrado por T4 que vale 22 menos T3 que vale 13,9 grados centígrados. Y acá las unidades creo que no hay mucha discusión. Y les tendría que quedar el siguiente valor de 11.832,84 en kilocalorías por hora metro cuadrado. Y también estaríamos calculando Q2. El inciso C también me pide el Q total. Nosotros sabemos que es la suma de Q1 más Q2. Y lo pueden hacer, les va a quedar 32.828,68 kilocalorías hora metro cuadrado. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. Hasta ahí, entonces, estaríamos respondiendo las preguntas que nos plantea el problema. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la otra semana con la clase que va a ser introductoria para secado. Y para eso también les voy a pedir que vayan revisando bibliografía, revisen sus apuntes del ingeniero, porque ya vamos a ingresar a lo que es eh, el tiempo de secado. Primeramente vamos a avanzar lo que es secado tangencial. Entonces, les deseo un buen fin de semana y nos vemos la otra semana. Chao, se cuidan.